¿Qué secretos guardaba José Alfredo Jiménez, el poeta de las rancheras, en su corazón antes de partir? En un México donde la música era un campo de batalla, se dice que el creador de El Rey señaló a 6 cantantes que lo marcaron con rivalidad o desdén, dejando un enigma que aún resuena en las cantinas y los corazones de millones. José Alfredo Jiménez, con su voz quebrada y su alma expuesta, no solía hablar de enemistades. Sus canciones, cargadas de desamor y orgullo, eran su forma de desahogo, pero el México musical de los años 50 a 70 era un terreno de egos y competencias. Los rumores sugieren que, en sus últimos días, señaló a 6 cantantes que lo incomodaban, aunque nunca dio nombres claros. Figuras como Vicente Fernández, Pedro Infante, en una rivalidad más allá de la tumba, y otros íconos de la época dorada del cine y la ranchera aparecen en las especulaciones. Estas historias, alimentadas por anécdotas y debates en redes sociales, nos hacen preguntarnos, ¿qué tan reales eran estos resentimientos? La falta de pruebas directas nos lleva a explorar las dinámicas de su tiempo. El mundo musical mexicano era un crisol de talentos. La radio XCW, apodada La Voz de América Latina, era el epicentro donde los artistas competían por la atención del público. José Alfredo, sin formación musical formal, se enfrentaba a cantantes con voces entrenadas y estilos pulidos, lo que lo convertía en blanco de críticas por su crudeza. ¿Era su supuesto odio una respuesta a quienes lo veían como un amateur? Algunos creen que envidiaba a los que tenían mayor técnica vocal o magnetismo escénico. Imagina escribir El Rey y aún sentirte menospreciado por colegas con más brillo. La idea de los 6 cantantes podría ser un mito tejido por el amor mexicano por las historias épicas. En las cantinas de Garibaldi, donde José Alfredo pasaba noches con amigos como Chabela Vargas, se hablaba de desaires entre artistas. Se dice que algunos rechazaban sus canciones por considerarlas demasiado populares o crudas, lo que hería su orgullo arraigado en el México rural. ¿Era esto odio o simplemente la frustración de un hombre que vivía por su arte? El misterio crece por la ausencia de nombres concretos en sus palabras finales. Las redes sociales han avivado estas especulaciones. Un usuario mencionó que Vicente Fernández humilló a José Alfredo, aunque sin evidencia sólida. Otros fans creen que su resentimiento iba más allá de las personas, hacia una industria que no siempre lo valoró. Su disquera, RCA Victor, a veces favorecía a otros artistas, lo que pudo generar tensiones. ¿Y si los 6 cantantes no eran individuos, sino símbolos de los obstáculos que enfrentó? ¿La élite? ¿La censura? ¿La competencia desleal? Estas historias nos conectan con el presente. Hoy, cuando escuchamos una ranchera en una boda o una cantina, sentimos el eco de José Alfredo. Pero, ¿qué nos dicen estas rivalidades sobre la lucha por ser escuchado en un mundo que exige perfección? La respuesta podría estar en las vidas de aquellos que, según los rumores, cruzaron su camino. Es uno de los mayores compositores y cantantes de la música mexicana, conocido como el Rey de las Rancheras por sus canciones llenas de emoción, como El Rey y Si nos dejan. Nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, México, el 19 de enero de 1926. Esta pequeña ciudad histórica, cuna de la independencia mexicana, influyó profundamente en su obra, con temas rurales y de orgullo local. Fue el tercero de 4 hijos del farmacéutico Agustín Jiménez Tristán y de María del Carmen Sandoval Rocha. Sus hermanos eran mayores y menores, pero desafortunadamente no hay nombres específicos ampliamente documentados en las fuentes principales. El enfoque siempre estuvo en la familia nuclear y la tragedia que los unió. Su infancia fue idílica en el interior de Guanajuato, rodeado de su familia y la música bohemia que sonaba en casa, inspirada en cantantes de la época. Pero a los 10 años, su padre falleció de neumonía, lo que llevó a la quiebra de la farmacia familiar. Su madre entonces se mudó con los 4 hijos a la Ciudad de México, al barrio de Santa María de la Ribera, donde la pobreza los separó un poco. José Alfredo abandonó los estudios tras la primaria y comenzó a trabajar pronto. Lustrador de zapatos, cargador de camiones, vendedor de calzado y mesero en el restaurante La Sirena. Fue allí donde formó su primer grupo musical, José Alfredo y Los Rebeldes, con amigos como Jorge Ponce y los hermanos Enrique y Valentín Ferrusca, tocando serenatas y en fiestas. A pesar de las dificultades, compuso más de 1000 canciones sin saber tocar un instrumento ni leer partituras. Silbaba las melodías y dictaba las letras.
Su voz ronca y sencilla conquistó México y grabó con el Mariachi Vargas de Tecalitlán. Murió joven a los 47 años de cirrosis hepática en 1973, pero su tumba en Dolores Hidalgo, con forma de sombrero y chaleco charro, es un punto de peregrinación. Sus hijos, José Alfredo Jr. y Paloma, mantienen vivo su legado, con libros como el de ella sobre los 50 años sin su padre. Vicente Fernández, conocido como el otro rey de la ranchera, es el centro de las especulaciones sobre los rencores de José Alfredo. Cuando Jiménez falleció, Fernández ya era una estrella en ascenso, con una voz potente y un carisma que llenaba estadios. La canción El Rey, escrita por José Alfredo, se convirtió en el sello de Vicente, quien la cantaba con una intensidad que algunos fans interpretaron como apropiación. En redes se dice que Vicente robó el legado de Jiménez, especialmente el título de rey. Pero, ¿qué tan cierta era esta rivalidad? Fernández, más joven que José Alfredo, llegó a la cima cuando este ya era un ícono. Sin embargo, su estilo teatral y su rango vocal comenzaron a opacar a Jiménez en los años 70. Se cuenta que Vicente, en algunos conciertos, insinuaba ser el verdadero rey, lo que molestaba a los cercanos de José Alfredo. Una historia relata que cantó El Rey sin mencionar a su autor, un gesto que se tomó como desaire. Aunque no hay registros de un enfrentamiento directo, la lucha por el amor del público era intensa. José Alfredo, con su vida marcada por el alcohol, podía sentirse eclipsado por esta nueva estrella. La rivalidad trasciende lo personal y toca lo cultural. Vicente vendió millones de discos, superando las cifras de José Alfredo, quien no vivió lo suficiente para igualarlo. La muerte prematura de Jiménez permitió a Fernández consolidarse como el rostro de la ranchera. Para muchos fans, esto es una injusticia. José Alfredo creó las canciones que Vicente popularizó. ¿Podía él ver en Fernández no solo un competidor, sino una amenaza a su legado? Cada vez que escuchamos El Rey, esta pregunta resuena. Sin embargo, hay quienes niegan un odio real. Fernández siempre expresó admiración por Jiménez, grabando decenas de sus canciones y llamándolo el alma de México en entrevistas. Pero en un México donde el machismo definía el honor, ser el mejor era crucial. José Alfredo, con su orgullo de charro, pudo resentir que otro tomara su lugar, aunque nunca lo admitiera públicamente. La rivalidad, real o no, refleja un cambio en la música mexicana. El contraste entre ambos es revelador. José Alfredo encarnaba el México rural, mientras que Fernández conectaba con audiencias urbanas y globales. Esta transición pudo dolerle a Jiménez, que veía su música como un canto del pueblo. ¿Era Vicente un enemigo o el reflejo de un mundo que evolucionaba demasiado rápido? Los debates en redes muestran que los fans aún no se ponen de acuerdo. Aunque Pedro Infante murió antes del declive de José Alfredo, su legado fue una sombra constante. Ícono del cine de oro mexicano, Infante grabó canciones de Jiménez como Serenata Huasteca y Ella, pero su carisma y su voz angelical lo convirtieron en un estándar inalcanzable. Algunos creen que José Alfredo, en sus momentos de debilidad, envidiaba la perfección de Infante. ¿Cómo competir con un mito que ya no estaba para responder? La rivalidad, aunque póstuma, era real en el corazón de Jiménez. Infante era el charro soñado, atractivo, talentoso y trágicamente fallecido a una edad temprana. José Alfredo, por otro lado, era el charro humano, con defectos visibles y una voz que no todos valoraban. Aunque Infante cantó sus composiciones, se dice que Jiménez se molestaba cuando lo comparaban con él. Una anécdota cuenta que en una cantina alguien comentó: «Tú escribes como Pedro cantaba». José Alfredo, herido, respondió: «Pedro cantaba mi alma». Esta frase captura la mezcla de admiración y competencia que sentía. El peso de Infante era omnipresente. En los años 60, mientras José Alfredo luchaba por ser reconocido como cantante, las radios seguían tocando a Infante. Esto pudo alimentar un resentimiento silencioso, especialmente porque el cine, donde Jiménez actuó en varias películas, siempre lo medía contra Pedro. ¿Era odio o la frustración de vivir bajo una sombra imposible? La pregunta persiste en cada nota de Ella que aún suena. Los fans de José Alfredo defienden que superó a Infante en autenticidad. Mientras Pedro era un producto de los estudios, Jiménez vivía lo que cantaba: desamores, excesos, la vida del campo. En un festival en su tierra natal, lo celebraron como el verdadero poeta del pueblo, según su hija. Pero, ¿podía José Alfredo escapar de la comparación con Infante? Su legado sugiere que no.
En redes, algunos fans creen que Jiménez veía en Infante un ideal que lo limitaba. Un comentario dice: José Alfredo no quería ser Pedro. Él era el dolor que México necesitaba. Esta visión romantiza a Jiménez, pero no descarta la envidia. ¿Es posible odiar a alguien que ya no existe? Tal vez no, pero sí se puede resentir lo que representa. José Alfredo tenía poco amor por los cantantes que encarnaban la élite musical de su época. Figuras como Jorge Negrete y Miguel Aceves Mejía, con voces pulidas y estilos refinados, eran lo opuesto a su crudeza. Negrete, con su formación clásica, y Aceves Mejía, con su falsete, dominaban la XCW cuando Jiménez apenas comenzaba. Se dice que algunos lo veían como un aficionado por no conocer la teoría musical. ¿Era este desprecio mutuo? La respuesta está en las tensiones de la época. Negrete, una figura casi paterna para muchos, representaba una perfección que José Alfredo rechazaba. Una historia cuenta que un productor dijo que sus canciones eran demasiado simples para Negrete, lo que dolió a Jiménez. Él defendía la sencillez como la voz del pueblo y respondió componiendo himnos como Camino de Guanajuato. Su orgullo guanajuatense no aceptaba ser menospreciado. Era odio o una defensa de su identidad. Aceves Mejía, quien lo descubrió, no tenía una relación de iguales con Jiménez. Aunque grabó éxitos como Ella, algunos dicen que lo hacía con un aire de superioridad. En una entrevista, comentó que José Alfredo cantaba como en la cantina, un cumplido que pudo sonar despectivo. ¿Era esto suficiente para generar rencor? Para Jiménez, cada crítica era un ataque a su autenticidad. Otros cantantes, como Javier Solís, con su voz suave y estilo sofisticado, atraían a la clase media urbana. José Alfredo, arraigado en el México rural, podía sentir que estos artistas diluían la esencia de la ranchera. En los 60, la música mexicana se diversificaba y él temía que su verdad se perdiera. ¿Era esto odio o un grito por preservar su arte? La pregunta sigue abierta. Esta lucha era más que personal, era cultural. La ranchera de José Alfredo era un canto del campo, mientras que otros la llevaban a escenarios elegantes. En un banquete, pidió jícama con chorizo mientras servían prosciutto, burlándose de la élite. Este gesto muestra su desprecio por quienes lo veían como rústico. ¿Eran estos cantantes sus enemigos o reflejos de sus inseguridades? Otro grupo que pudo estar en la mente de José Alfredo eran los cantantes que evitaban sus canciones por considerarlas inmorales. En un México conservador, temas como Llegó borracho el señor enfrentaban rechazo por hablar de alcohol y pasiones. Algunos artistas, temerosos de la crítica, se alejaban de sus letras más crudas. Esto hería a Jiménez, que escribía desde su propia vida. ¿Podían estos cantantes ser parte de los 6? Se rumorea que figuras como Lola Beltrán, aunque amiga, dudaban en grabar ciertas canciones por miedo a la censura. Beltrán, con su voz impecable, prefería letras más respetables. Aunque cantó Paloma Querida, evitaba los temas más oscuros de Jiménez. ¿Era esto suficiente para generar resentimiento? Para él, cada rechazo era un ataque a su México auténtico. La censura no venía solo de los cantantes. Radios como la XCW limitaban la difusión de sus canciones más polémicas. Una de ellas fue retirada por promover el vicio, algo que José Alfredo veía como hipocresía. En una cantina, brindó diciendo: «Por los que cantan mi verdad y los que la esconden». ¿Era esto un mensaje a sus colegas? La anécdota sugiere que sí. Cantantes menos conocidos también evitaban sus canciones por motivos religiosos o morales, comunes en un México dominado por la iglesia. Jiménez, aunque creyente, vivía sin restricciones: borracheras, amores prohibidos, noches eternas. Su estilo chocaba con la imagen pulcra de algunos artistas. ¿Los veía como traidores a la ranchera? Tal vez no, pero sí como obstáculos. Esta tensión refleja un conflicto mayor: la ranchera como arte popular frente a la moral burguesa. José Alfredo, con su orgullo de Dolores Hidalgo, no cedía. Su hija escribió que él despreciaba la hipocresía más que a las personas. ¿Eran estos cantantes enemigos o símbolos de una sociedad que no lo entendía? La respuesta está en sus canciones. Chabela Vargas, amiga inseparable de José Alfredo, aparece en los rumores como una posible rival. Compartían noches de tequila en el Tenampa y Chabela grabó canciones como La noche de mi mal. Pero su relación tenía matices. Con su voz desgarrada, Chabela podía opacar a Jiménez en las cantinas. ¿Sentía él celos de su intensidad? La pregunta intriga a los fans. Chabela, una fuerza indomable, interpretaba las canciones de Jiménez con una pasión que algunos decían superaba al original.
En una borrachera, cantó El Rey con tal emoción que José Alfredo murmuró: «Es mía, pero tú la sientes más». ¿Era admiración o un toque de envidia? La línea entre ambos era delgada. Su conexión era profunda, pero no exenta de roces. Chavela siempre habló de José Alfredo con cariño, llamándolo «mi hermano del alma» en su autobiografía. Pero su estilo libre y su desafío a las normas podían incomodar a Jiménez, un hombre de su tiempo. En los 70, Chavela era un ícono de la contracultura, mientras que José Alfredo luchaba con su salud. ¿Podía esto generar fricción? Algunos lo creen. En su última farra en el Tenampa, con Chavela y otro amigo, José Alfredo cantó y bebió durante días, como despidiéndose. Algunos dicen que Chavela, con su resistencia al alcohol, lo superó. ¿Era esto una rivalidad o la unión de dos almas rotas? Los fans debaten si había competencia detrás de su amistad. Hoy, la relación entre ambos sigue siendo un enigma. En redes, algunos dicen que Chavela cantaba a Jiménez mejor que él mismo. Esto puede ser un elogio, pero también una chispa para su ego. ¿Puede el amor fraternal esconder una rivalidad? La respuesta está en Las noches de Garibaldi. Un caso menos conocido es el del cantante salvadoreño Héctor Antonio Asbun, acusado de adaptar Viva Chihuahua de Jiménez como Viva Santa Ana. Este episodio, aunque menor, generó revuelo. José Alfredo, orgulloso de su identidad mexicana, pudo haber sentido desprecio por quienes tomaban su música sin permiso. ¿Era Hasbun uno de los 6? La historia sugiere que sí. El plagio no era raro en la música ranchera, cuando las leyes de derechos de autor eran débiles. Hasbun, popular en Centroamérica, no tenía la fama de Jiménez, pero su versión llegó a México. Se dice que José Alfredo comentó: «que canten mis canciones, pero que respeten su origen». Esta frase, aunque no confirmada, refleja su carácter. El incidente tocó su orgullo. La controversia no creció, pero pudo alimentar un resentimiento hacia cantantes extranjeros que usaban la ranchera. En los 60, la música mexicana cruzaba fronteras, y artistas como Antonio Aguilar, con raíces foráneas, reinterpretaban a Jiménez. Aunque Aguilar era amigo, la idea de perder control sobre su obra molestaba a José Alfredo. ¿Era esto odio o protección de su legado? El orgullo nacionalista de Jiménez, nacido en la cuna de la independencia, era feroz. Su música era un legado mexicano, y que un extranjero la adaptara sin permiso era casi una traición. Un museo en su tierra natal destacó esta anécdota como prueba de su lucha por la autenticidad. ¿Era Hasbun un enemigo o un malentendido? Algunos creen que José Alfredo era generoso y no le importaba que cantaran sus temas, siempre que reconocieran su autoría. Su hijo afirmó que quería que su música llegara a todos, pero con respeto. ¿Era el plagio un motivo de odio o solo una molestia pasajera? La respuesta está en su pasión por México. José Alfredo pudo haber sentido rencor hacia los cantantes que representaban a una industria musical opresiva. Su disquera, RCA Víctor, a menudo priorizaban de artistas más comerciales, como Javier Solís o Luis Aguilar, dejando a Jiménez en segundo plano. En los 60, con su salud deteriorada, sentía que no valoraban su legado. ¿Eran estos cantantes los 6? La idea tiene peso. La RCA Víctor, aunque lo llevó a la fama, tenía un modelo rígido. Los artistas debían adaptarse a los gustos urbanos, lo que chocaba con el estilo rural de Jiménez. Canciones como La vida no vale nada, con su tono oscuro, eran difíciles de vender a un público que prefería baladas. José Alfredo, que componía desde el alma, se frustraba con estas demandas. ¿Era esto odio a los cantantes o al sistema? Cantantes como Luis Aguilar, favoritos de la disquera, grababan canciones de Jiménez, pero con un estilo más ligero. Se dice que José Alfredo se quejó de que querían convertirlo en un galán de cine. Esta tensión sugiere un resentimiento hacia los artistas que se doblegaban a la industria. Su orgullo no lo permitía. Sus letras, como las de El Rey, hablan de ser fiel a uno mismo. José Alfredo vivía esto, rechazando cambiar su estilo, aunque significara menos promoción. En los 70, cuando otros dominaban, se sentía desplazado. ¿Era odio a los cantantes o al sistema que los favorecía? La pregunta sigue viva. Hoy, la música regional mexicana enfrenta críticas por perder autenticidad, como el corrido tumbado. José Alfredo, con su resistencia a la comercialización, es un símbolo de lucha. ¿Qué cantantes actuales serían sus enemigos? La respuesta podría estar en los que priorizan la fama sobre la verdad. José Alfredo tenía fricciones con la élite cultural, que incluía a cantantes como Amalia Mendoza, Lataria Curi. Su estilo elegante contrastaba con la crudeza de Jiménez. Aunque Mendoza grabó sus canciones, su imagen sofisticada chocaba con él.
¿Podía ella estar entre los 6? La idea no es descabellada. La élite cultural veía la ranchera como un género menor. Cantantes como Mendoza o Marco Antonio Muñiz, que incursionaba en boleros, eran más aceptados en círculos intelectuales. Jiménez, con sus letras de cantina, era tildado de vulgar. En un evento, un crítico lo llamó el poeta de los borrachos, y él respondió, mejor borracho que falso. Esta frase resume su desprecio. La tensión era ideológica. José Alfredo representaba el México rural, donde el charro era un símbolo de resistencia. Cantantes como Muñiz, que actuaban en salones elegantes, parecían traicionar esa esencia. En una entrevista dijo, «Mi música es para el pueblo, no para los ricos». ¿Era un ataque a sus colegas? Mendoza, por ejemplo, grabó Amanecí en tus brazos con éxito, pero su estilo pulido podía hacer que José Alfredo se sintiera menospreciado. Su hija escribió que él despreciaba la falsedad de los que se creían superiores. ¿Eran estos cantantes enemigos o reflejos de un México que no lo entendía? Esta lucha sigue vigente. En redes, los fans debaten si la ranchera moderna ha perdido la esencia de Jiménez. ¿Qué cantantes de hoy representarían la élite que él rechazaba? La pregunta nos invita a reflexionar sobre la autenticidad en la música. La reflexión final es profunda. ¿Y si los 6 cantantes no eran personas, sino reflejos de los demonios de José Alfredo? Su vida, marcada por el alcoholismo, los divorcios y la enfermedad, era un campo de batalla interno. Cantantes como Vicente Fernández o Pedro Infante podían ser espejos de lo que él anhelaba: inmortalidad, perfección. ¿Era su odio una lucha consigo mismo? La idea es poderosa. José Alfredo vivía al límite. Su cirrosis lo enfrentó a su mortalidad. Y en el Tenampa, con Chabela, cantaba con una tristeza que iba más allá de sus letras. Canciones como La vida no vale nada muestran un nihilismo que, según su hija, era su forma de enfrentar el dolor. ¿Envidiaba a los cantantes que parecían tenerlo todo? Tal vez. La rivalidad con Fernández, por ejemplo, puede verse como una lucha contra su propio declive. Mientras Vicente brillaba, José Alfredo se hundía en el alcohol. Su última esposa dijo, no odiaba a nadie. ¿Se odiaba por no poder parar? ¿Eran los 6 cantantes símbolos de su frustración? La pregunta toca el alma. Su generosidad, sin embargo, contradice el odio. Amigos como Chabela lo describían como un ángel que lo daba todo. En su última presentación, cantó Gracias con gratitud, no rencor. ¿Era el mito de los 6 cantantes una exageración de los fans? La respuesta está en su música. Hoy, las canciones de José Alfredo son un espejo para quienes enfrentan sus propios demonios. Un comentario en redes dice no odiaba. Cantaba su dolor para que nosotros no lo hiciéramos. ¿Es esta la verdad detrás del mito? Su legado nos invita a buscarla. José Alfredo Jiménez, con su alma rota y sus canciones eternas, dejó un enigma que trasciende los rumores de rivalidad. Los 6 cantantes, desde Vicente Fernández hasta las élites, son ecos de un México que lo amó y lo desafió. Deixe su like, comparte en los comentarios qué canción de José Alfredo te llega al corazón y suscríbete para más historias del alma ranchera. No te pierdas nuestro próximo video sobre las cantinas de Garibaldi, que aparece en tu pantalla ahora.